Si están solos en casa, no vean este video. Hace aproximadamente un año atrás, uno de mis seguidores me envió una historia que me dio escalofríos todo el cuerpo, solamente al leerla mientras él me la narraba. Y ahora se las voy a compartir a ustedes. Cuando él tenía 12 años de edad y su hermana 15, sus padres fallecieron y fueron a parar en las manos de sus abuelos. Ellos, conforme pasaba el tiempo, se daban cuenta que las personas no se les acercaban a ellos. Y no tanto como por recelo o por odio, sino por miedo. Porque muchas personas de ese pueblo sabían que el dinero que tenían ellos, o sea, los abuelos de mi seguidor, eran de parte del diablo. Aquí vamos a entrar en contexto. Si alguna vez ustedes han escuchado que tú le pides un favor a un demonio, él te lo cobra. Y aquí les voy a contar la historia de ellos. Mi seguidor siempre tuvo curiosidad de cómo eran sus abuelos porque sus padres, desde que eran muy pequeños, nunca los llevaron a visitar. Pero visto que sucedió el accidente, fueron a vivir con ellos. Lo que mi seguidor hasta ese momento no sabía es que su abuela, desde que era muy joven, jugaba a la Ouija. Su Ouija era antigua. Él recuerda perfectamente que era una tabla hecha de madera, con grabados de las letras y los números, y hasta tenía el péndulo por donde mirar. Para ese entonces las personas no sabían mucho de qué trataba la Ouija o en qué consistía ese juego, pero su abuela sí que lo sabía. Un día mi seguidor escucha en la madrugada como... Mi seguidor un día se levanta en la madrugada porque empieza a escuchar como unos ruidos extraños de animales. Su curiosidad puede más y baja. Le encuentra a su abuela jugando la Ouija y al lado de ella estaba sentado un animal. Ellos empiezan a reírse. El animal le pregunta, pero ella es virgen, con una voz gruesa, ronca. Ella le dice, sí lo es. El niño se queda atónito porque ve al animal hablar. Corre y se esconde, tapándose con las cobijas. Mi seguidor le cuenta a su hermana lo que vio y le dice que algo muy raro está pasando y que es mejor que se vayan. Ella cree que lo está inventando todo, así que va y le cuenta a su abuela. La abuela lo regresa a ver a su nieto y le dice, solo es un truco de magia, no te preocupes, te voy a enseñar cómo hacerlo. Así que lo invita al lugar donde ella sabe jugar la Ouija y le dice, esto se juega así. Agarra su manito, la pone sobre el tablero y le dice, vas a empezar a preguntarle cosas y él te va a responder. En ese momento él sintió miedo y no podía levantar su mano por más que quisiera de ahí, y empieza a moverse una y otra vez, y la palabra que forma les va a dejar el cuerpo helado. Y aquí vamos con la segunda parte. La frase que resulta era él no me gusta. Él no entendió lo que sucedió en ese momento. Su abuela le explica que tal vez él no les agrada y se empieza a reír. Él otra vez se espanta y se va. La hermana estaba en esa edad donde parece que todo nos molesta, 15, 16 años. Él tenía sueños extraños, ¿saben? Como que soñaba que a veces alguien se paraba en la puerta y podía sentir la presencia de una persona o que alguien lo estaba observando. Y conforme pasaba el tiempo eso no se iba. Y él sabía que sus abuelos estaban metidos en cosas raras. Pasaron los meses y vamos a llegar a una fecha que él nunca va a olvidar. Entrando a Semana Santa, en la noche en que dicen las personas que el diablo está suelto y que uno puede rastrear las huacas, que para las personas que no sepan qué son las huacas, es dinero, joyas que personas antes enterraron. En muchas de las ocasiones, si no son todas, el demonio está presente en eso. Por eso cuando las personas intentan sacarlo, el demonio a veces los golpea, los bota lejos. Creo que la comida de esa noche estaba rara, extraña. Sus palabras era como si algo le hubieran botado. Él le sienta mal la comida y empieza a vomitar, pero se da cuenta que su hermana se desmaya completamente. Él finge estar dormido porque escucha que sus abuelos están subiendo. Él tiene mucho miedo y la abuela le dice, agárrala fuerte y bájala. Mientras su abuelo agarraba sus piernas y colocaba a su hermana sobre su hombro, se da cuenta que su abuela lo queda observando por un buen rato a ver si no está fingiendo que está dormido. Y luego se va dejándolo con la puerta trancado desde afuera con un candado. Él sale por la ventana. Al caer se rompe el brazo. Él se asoma a ver qué están haciendo sus abuelos con su hermana. Y él se da cuenta que la han colgado. Le especifica como una piñata. Y le hicieron cortes por todo el cuerpo. Obviamente ella no podía gritar. Él sale corriendo para pedir ayuda. Los vecinos en vez de ayudarle le cerraron la puerta en la cara y le decían que se vaya. Que ellos no querían estar involucrados con la familia. Cuando él vuelve se da cuenta que la abuela estaba como chorreada con sangre. Y obviamente no era de ella, era de su hermana. Es como si se lo hubiera tomado. Él dice que en menos de un minuto el abuelo le prendió fuego a su hermana.
Él nunca va a olvidar el olor de la carne quemándose. Obviamente por todo el alboroto que se hizo, el olor y el humo, las personas empiezan a acercarse. Al niño lo llevan donde la policía y le preguntan qué sucedió. El seguidor les empieza a contar todo. Sus abuelos ya no están. Él tiene su propia teoría. Él fue criado en una institución de religiosas y en una ocasión una señora vino a visitarlo y le contó que hace muchos años había la leyenda de que la señora se robaba a los niños, que se los ofrecía al diablo como ofrenda, y que un día su hija escapó. Y sí, amigos, era la mamá de mi seguidor, porque ella siempre decía en el pueblo que sus padres trataban de quemarla viva, de hacerle cosas feas. Él hasta ahora piensa que el accidente que tuvieron sus padres solo fue parte de eso, de esa trampa que ellos le pusieron a su familia. Así que no crean que todos los abuelos son buenos ni que todas las familias los quieren. Esta es una de las razones por las que tú no deberías manejar pasado las 3 de la mañana. Y esta historia no me la contó ni un seguidor, nadie. Esta historia es mía. La semana pasada me quedé hasta las 3 de la mañana donde una persona, porque estábamos hablando de cosas y así. La verdad es que el tiempo se me pasó volando y cuando me di cuenta eran las 3:16. Mi mamá obviamente estaba preocupada, me estaba llamando y mi amigo me dice que hace unos 2 días una chica se había suicidado a unas calles de ahí. Y él cargó haciéndome, me dice, verás, tendrás cuidado porque no se te vaya a subir atrás en el carro. Y yo le digo, qué bobito que eres, ¿por qué me dices eso? Y la única calle por la que yo podía salir de ahí era pasando por esa casa. Recuerdo que puse la música y me recuerdo tan clarito que estaba poniendo la canción de Peso Pluma y estaba pasando por la casa y creo que manejé unas 10 o 13 cuadras y por alguna razón yo volteo a ver al retrovisor y me doy cuenta que en la parte de atrás del carro había sentada una mujer, que en ese momento me quedo helada porque yo hice para acá la cara como viendo por la ventana y entre mí decía, por favor, que no se dé cuenta que la vi. No tenía tanto miedo porque ella estuviera subida en el carro. Yo tenía miedo que ella se diera cuenta que yo la vi. Manejé 2 cuadras más y la música de mi carro subía y bajaba sin yo tocar ningún botón, se los juro. Y empiezo a sentir el carro pesado, como si llevara a muchas personas, ¿saben? Para las personas que conducen, saben, porque hay una parte para llegar a mi casa que uno tiene que subir. Y se los juro que el carro en primera no avanzaba. Es como que se me quedaba y se me apagaba el carro y yo tenía que encenderlo. Llegué a un tramo que es conocido como el redondel del bosque. Y yo empiezo a sentir detrás de mí, siento como que alguien estuviera con los pies haciéndolo para adelante, con fuerza. Y luego me pateaba, como que pum, pum, pum. Yo no sé qué pasó, amigos. En qué momento a mí me salieron agallas de donde no había. Yo paro el carro, agarro con esta mano de aquí, me acuerdo clarito. Volteo y le doy así atrás del carro, como atrás de mí, donde yo estaba sentada en el asiento. Así duro. Y le digo, oye, y bájate de mi carro, pero así, amigos, brava. Lo hice por 2 ocasiones. Pasó una cuadra más y ya no la sentí. Cuando llego a la casa le cuento a mi mamá lo que pasó. Mi mami me dice, bueno, tal vez es porque, no sé, tu mente lo jugó porque tu amigo lo dijo. Y a los 2 días yo vuelvo a subir a la casa de mi amigo. Y yo, antes de decirle algo, me dice, oye, pero tengo que contarte algo, pero no sé si tú me creas. Y yo le digo, ¿qué cosa? Me dice, estaba metiendo el carro. La chica que se suicidó, te juro, Vero, que estaba subida atrás. Yo la vi. Yo lo quedo mirando y me dice, te lo juro, Vero, me pateaba el asiento del carro. Me lo hacía para adelante. Él me dice que tuvo que apagar el carro y esperar a que su mamá salga, porque esa cosa que estaba ahí no tenía intenciones de bajarse. Así que no sé, amigos, ¿ustedes qué piensan que sucedió? ¡Qué miedo! Amigos, les juro que la historia que les voy a contar está... Así que comencemos. Vamos a ponerle de nombre Lolita. Lolita dice que cuando estaba en la pancita de su mamá, había sufrido mucho. O sea, la mamá no las quería tener. Porque sí, son 2 gemelas. Aquí no juzgamos a su mamá porque obviamente no estaba preparada para hacerlo. Así que las dejó en adopción, cuando nacieron. Y la verdad es que es muy difícil encontrar una familia que quiera 2 bebés. Porque el gobierno no las separa cuando ellas nacen como gemelas. Porque dicen que pueden atrofiar alguna parte de su vida. Pero en este caso sí las separaron. Y la una se fue con una familia económicamente bien. Pero Lolita se quedó en el orfanato.
porque ella tenía un problema en la cadera. O sea, ella no podía caminar como muy bien. Pasan los años y Lolita empieza a tener como pesadillas muy recurrentes. Y no solo pesadillas, parálisis del sueño, donde ella sabía estar acostada y sentía que la estaban ahogando. Y cuando ella abría los ojos, podía ver como un animal o un bulto encima de ella ahogándola, como metiéndole la mano. Y ella no entendía qué es lo que pasaba, porque ojo aquí, como las separaron muy chiquitas, nunca supo la una la existencia de la otra. Lolita a veces hay días donde se levanta mordisqueada, saben, con moretones en la espalda, con rasguños en la cara, y una vez había amanecido autoflagelada, o sea, como si ella misma se hubiera dado con una correa, pero muy duro, rompiéndose la espalda. Y ella decía que en el sueño ella podía sentir como alguien le daba, pero nunca fue como que ella supo quién lo hacía. Obviamente, todos los niños que viven en el orfanato empiezan a tenerle miedo, porque dice que por las noches se levantaba sonámbula y torcía los ojos para arriba y empezaba tipo a hablar otro idioma. Una de las personas que prestaba servicios en el orfanato se enamoró completamente de Lolita y decidió darle una mejor vida. Entonces, teniendo 12 años, se la lleva. Y dice que Lolita fue muy feliz. Fue como una parte de ella, y de esas cosas que le pasaban muy raras, se calmó por 2 años. Pero cuando se entera que su mamá adoptiva va a tener un hijito, como que otra vez las cosas empiezan a salir mal. Y ella sentía que había una conexión de ella oscura. Y en uno de esos sueños, ella se da cuenta que hay otra persona igual a ella. Ella le empieza a contar eso a su mamá, y su mamá le dice que le va a contar algo que nadie se lo había dicho antes, pero que ella nació con una gemela, y que la verdad es que nunca más supieron de su gemela, porque cuando la adoptaron fue como que se la llevaron, pero nunca más supieron nada. Lolita aún sigue sin entender qué es lo que pasa. Y aquí vamos a dar un salto como de 7 años. Ella tenía entre 22 y 23 años, cuando empieza a tener epilepsia. Y cuando está en el hospital, empieza a tener como una visión de una chica que le habla. Pero cuando ella está como en ese trance, la voltea a esa persona que le está hablando y se da cuenta que es una mujer que está quemada el rostro. Y esa señora le empieza a decir que fue muy difícil encontrarla. Cuando ella vuelve en sí, le cuenta a su madre todo lo que pasó. Ok, amigos, aquí vamos con la segunda parte. Y amo este comentario, está muy bonito. Nos quedamos en la parte donde el otro día ella le comenta a su madre lo que soñó. Y su madre tiene la plática, donde le dice que ella tuvo una gemela. En ese momento ella no entiende, porque toda su vida fue como una pequeña mentira. Ella le pide a su madre que ayude a descubrir dónde está su hermana, porque sus sueños cada vez eran más recurrentes. Cuando fueron a preguntar, le dicen que no saben nada de ella desde hace mucho tiempo, desde que la adoptaron, y que fue una mala adopción, porque sus padres desaparecieron con ella. Cuando tuvo otra vez un sueño extraño, porque ella muchas veces decía que no era un sueño, ella sentía todo tan real. Cuando se vuelve a encontrar con esa mujer que estaba quemada la cara, le dice, ¿tú eres mi hermana? Y la señora le empieza a decir, ¿ya te contaron la verdad? Porque ella decía que no tenía una cara de una señorita, sino la de una señora. Ella empieza a tener una plática, y ella le cuenta todo lo que sufrió. Le dice que las personas que la adoptaron no eran buenas, y que la maltrataron. No sé si ustedes alguna vez han escuchado sobre los cultos satánicos. Hay muchas historias donde relacionan a personas que hacen adopciones o que se roban a los niños para hacer sacrificios humanos. Bueno, pues esta fue una. Su hermana no era mala y su hermana nunca quiso lastimarla. Su hermana quería avisarle dónde estaba su cuerpo, porque de verdad quería descansar, pero había algo que las unía. Su hermana le dijo dónde está y que por favor vaya a verla. Yo hasta este punto decía, ¿qué es lo que estoy leyendo? Y ella me explica que hay conexiones y que eso sí existe. Cuando a veces nosotros sentimos como una energía, muchas de las ocasiones no es buena ni tampoco mala. A veces son espíritus que están atrapados aquí y que no pueden descansar. Mi seguidora me explicaba que ella las 2 noches después que ella le dijo dónde estaba su cuerpo podía sentir la humedad de la tierra y el miedo. Ella le contó a sus padres. Ellos no creían del todo eso, pero decidieron acompañarla. Viajaron 3 días para llegar y fue como un descampado. En el sueño ella le explicó que sobre ella había una capa de cemento, porque las personas que hacían eso se dedicaban a desaparecer los cuerpos de los niños, de las personas que raptaban, que adoptaban y los bañaban en concreto para que así nadie los encontrara y no se pudiera romper el lazo del supuesto sacrificio. Cuando llegaron al descampado se dieron que solo en una parte como de 1 metro estaba una capa sólida de cemento cubriendo la tierra. Ella supo que ahí estaba. Llamaron a la policía, trajeron herramientas, abrieron y ahí estaba su hermana.
junto al cuerpo de 2 niños más. Recuerda que si tienes una historia de terror o de algo que te ha pasado, aquí te dejo mi Instagram. Puedes ir a contármelo allá. Imagina que ya es de noche, afuera en la calle está todo en silencio y de pronto alguien timbra en tu casa. Tú te levantas del sillón de tu sala, de donde estás viendo la televisión, y vas a abrir la puerta. Cuando abres la puerta te das cuenta de quiénes tocaron y eran 2 niños. Aún no es lo suficientemente tarde como para que sea muy improbable que alguien timbre en tu casa, pero sí lo suficiente para que 2 niños anden solos en la calle. Estos niños te miran fijamente y te dicen que si los dejas entrar a tu casa. Tú, más confundido que nunca, te quedas pensando en por qué unos niños desconocidos llegarían a mi casa pidiendo permiso para entrar, pero algo en tu mente te dice que sí, que los dejes entrar. Te encuentras luchando con tu mente por esto cuando te das cuenta de los ojos de estos niños y te das cuenta de que definitivamente esos no son niños. Hoy les voy a contar la leyenda de los niños de ojos negros. Primero que nada, ¿qué son? Con exactitud, pues no se sabe, pero niños definitivamente no. A estas criaturas te las puedes encontrar casi siempre de 2 maneras. La primera de ellas es en exteriores, es decir, no sé, restaurantes, a la orilla de la carretera, bosques, calles solitarias, etc. Cuando se aparecen así en exteriores, lo que quieren es abordar a una o más personas, y lo que van a hacer es decirte que si los puedes llevar a un determinado lugar. Al ser niños y al encontrarse solos, la verdad es que pues, las personas dicen que sí, si los quieren ayudar. En caso de que tú aceptes, los niños se suben a tu coche y mientras están viajando... Contando historias de terror. Antes de empezar quiero decir que este video está hecho por Tulip Stories y que soy nueva haciendo historias de terror. Ahora sí, comencemos. Un día yo estaba viendo televisión tranquilamente. Eran las 3 de la madrugada y yo estaba sola en la casa porque mi mamá estaba en su trabajo, hasta que escucho que tocan la puerta. Me dio un poco de miedo ya que vivía en medio de la nada. No tenía vecinos ni a nadie alrededor. Ya veo que era una mujer suplicando para que la deje entrar. Yo le pregunté quién era ella. Me dijo que había sufrido un accidente de auto y su novia estaba lastimado y quería usar mi celular para llamar a la ambulancia. Yo decidí abrir la puerta hasta que me resultaba medio raro porque la chica estaba muy calmada o tal vez estaba en shock. Me decía que la dejé entrar. Le pregunté su nombre, pero ella solo decía que la dejé entrar. Yo le dije que iba a llamar a la policía. Ella se alteró y empezó a golpear la puerta a patadas. Yo llamé a la policía y me dijeron que mientras ellos venían hacia mi casa yo me escondiera. Subí a mi habitación y me escondí en mi armario. Se escuchaban los gritos de la chica pidiendo que la dejé entrar. Escuché el ruido de la patrulla y sentí un gran alivio. Salí de mi escondite para abrirles la puerta. La policía estaba en shock. Habían visto un cuerpo en mi jardín descompuesto como de hace varios días. Resulta que antes de que yo estuviera en esta casa había una casa enfrente de la mía donde había pasado lo mismo. Una chica perdió el control del auto y perdieron la vida su novio. Había perdido la vida en el auto y ella en mi puerta suplicando que la dejé entrar.